Hubo un tiempo en el que la palabra Intel Inside no solo estaba en cada computadora, sino también en nuestra imaginación. Era sinónimo de poder, de innovación, de lo mejor que podías tener en tu escritorio o en tu regazo. Intel era el rey absoluto del mundo del silicio, el titán que impulsaba una revolución tecnológica que parecía no tener límites. Hoy las cosas ya no son así. Intel sigue siendo un gigante, sí, pero uno que tambalea, que parece no tener la chispa de antaño. Y la pregunta es inevitable, ¿qué pasó? ¿Cómo el titán que parecía invencible terminó cediendo terreno a competidores que antes apenas se mencionaban? El auge y su dominio absoluto. Para entenderlo, tenemos que viajar a los años dorados, cuando Intel dominaba con su serie Pentium. ¿Recuerdas esos comerciales icónicos? ¿Ese sonido que quedaba grabado en tu mente? Intel estaba en todas partes, desde la PC de tu casa hasta los servidores de empresas gigantes. Era la era en la que cada nueva generación de procesadores marcaba una diferencia abismal. Pero algo cambió. Poco a poco, Intel pasó de ser el referente absoluto de la innovación a quedarse atrás en una carrera que antes lideraba con comodidad. En este vídeo vamos a recorrer el auge, la caída y lo que esto significa no solo para Intel, sino para toda la industria tecnológica. Durante los años 90 y la primera década del 2000, Intel no solo lideraba el mercado, prácticamente lo definía. Sus procesadores Pentium y luego Core i3, i5 e i7 marcaron una época en la que la competencia, principalmente AMD, parecía siempre un paso atrás. El nombre, Intel, era sinónimo de rendimiento confiable, innovación tecnológica y, sobre todo, prestigio. Si tenías un Intel, tenías lo mejor. Incluso las laptops de gama alta se vendían usando esa etiqueta como si fuera un lujo extra. Mira, tiene un Intel Core i7, esto es otra liga. Intel no solo dominaba el mercado de consumo, también era el líder indiscutible en servidores. Sus Xeon gobernaban el mundo empresarial y de centros de datos. Cada generación traía mejoras enormes en rendimiento y eficiencia. La famosa ley de Moore, que predecía que la cantidad de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada 2 años, parecía escrita especialmente para ellos. Pero con tanto poder y éxito, surgió un problema, la complacencia. Intel empezó a moverse con menos prisa, confiando en su posición de liderazgo y asumiendo que la competencia jamás podría igualarlos. Y mientras tanto, un competidor que muchos daban por muerto estaba planeando su regreso. La caída, errores estratégicos y el ascenso de la competencia. El declive de Intel no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso que combinó decisiones estratégicas equivocadas con un exceso de confianza. Uno de los mayores puntos de inflexión fue el famoso retraso con su tecnología de 10 nanómetros. Mientras Intel luchaba durante años para producir chips más pequeños y eficientes, la competencia avanzaba con pasos firmes. AMD, un rival histórico que muchos consideraban derrotado, lanzó su arquitectura Zen. Con la serie Ryzen, AMD no solo igualó a Intel en rendimiento, sino que lo superó en relación calidad-precio. Por primera vez en décadas, la gente empezó a mirar a AMD como la mejor opción, algo impensable 10 años antes. Y mientras Intel intentaba reaccionar, Apple tomó una decisión histórica: dejar de usar procesadores Intel en sus Mac para diseñar sus propios chips basados en ARM, los famosos Apple Silicon. El mensaje era claro: la confianza ciega en Intel ya no era una garantía de liderazgo. A esto se sumaron problemas internos, reorganizaciones constantes, ejecutivos cambiando de puesto, un mercado de laptops y PCs que evolucionaba hacia la eficiencia energética y la integración de GPU potentes, un área donde Intel simplemente no podía competir con la misma velocidad. Intel pasó de ser el líder indiscutible a verse como un gigante pesado, con pasos lentos, mientras los competidores corrían ligeros y con ideas frescas. El impacto en la industria y la percepción del público. El retroceso de Intel tuvo un efecto dominó en toda la industria. Antes, los fabricantes de computadoras diseñaban sus equipos alrededor de los procesadores Intel como si no existiera otra opción. Pero hoy, las cosas han cambiado. Las empresas ahora consideran alternativas con la misma seriedad, o incluso las prefieren. AMD con sus Ryzen domina el mercado de escritorio y gaming, ofreciendo más núcleos y mejor relación precio-rendimiento. Apple demostró que puede prescindir por completo de Intel y construir sus propios procesadores más eficientes y potentes. Incluso empresas que antes eran fieles a Intel, como Dell o HP,
Han empezado a integrar soluciones híbridas, mezclando procesadores de diferentes fabricantes en sus líneas de productos. El consumidor promedio también cambió su percepción. Antes, un procesador Intel era garantía de tener lo mejor. Hoy, muchas personas buscan alternativas, comparan especificaciones, leen reseñas, y descubren que Intel ya no es necesariamente el rey absoluto. Para algunos, comprar Intel es casi un acto nostálgico, más que una decisión técnica. Además, el cambio de percepción se ve reforzado por la cultura tecnológica actual. Los entusiastas comparten benchmarks en YouTube, comparan rendimiento real en juegos, aplicaciones de productividad, edición de vídeo, y la narrativa ya no siempre favorece a Intel. Incluso sus innovaciones recientes, como la arquitectura híbrida con núcleos de rendimiento y eficiencia, han sido recibidas con escepticismo. Todo esto dejó un mensaje claro. El mercado ya no le pertenece solo a Intel, ahora tiene que ganarse cada cliente, algo que hacía décadas no sucedía. La nostalgia. ¿Por qué Intel nos marcó tanto para quienes vivimos la era dorada de Intel? Su historia no es solo la de una empresa de tecnología, sino la de toda una época. ¿Recuerdas esos primeros Pentium que parecían mágicos? ¿O esas computadoras con el famoso sticker azul brillante que decía Intel Inside? Era casi un sello de calidad que nos hacía sentir orgullosos de nuestra PC, aunque solo la USA con acento agudo Ramos para jugar solitaire o escribir tareas en Word 97. Intel no solo vendía procesadores, vendía una idea, que la tecnología podía cambiar el mundo, y que ellos eran los arquitectos de ese futuro. Las campañas de publicidad eran memorables, con ese famoso jingle de 5 notas que muchos todavía podemos tararear sin esfuerzo. Para muchos, comprar una computadora con un procesador Intel era un sueño cumplido, una especie de pase de entrada al futuro. Intel estaba en el corazón de grandes avances. El Internet masivo, los primeros videojuegos en 3D, las laptops que prometían movilidad real. Intel fue el compañero silencioso de toda una generación que dio el salto del mundo analógico al digital. Y quizás por eso duele un poco ver su caída. No solo se trata de benchmarks o de núcleos por segundo, sino de la nostalgia de una marca que acompañó nuestra infancia, adolescencia y primeros trabajos. Verla perder relevancia es como ver a un héroe de la infancia envejecer. Sigue ahí, sigue siendo importante, pero ya no es el mismo de antes. ¿Puede Intel volver a ser lo que era? La gran pregunta que todos se hacen es, ¿puede Intel recuperar su corona? La respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible. Intel aún tiene recursos casi ilimitados, ingenieros talentosos y una experiencia acumulada que pocos en la industria pueden igualar. En los últimos años han hecho movimientos importantes. Nuevas arquitecturas híbridas, inversión masiva en plantas de fabricación y un enfoque más agresivo hacia sectores emergentes como la inteligencia artificial y los semiconductores de alta especialización. Sin embargo, el panorama ya no es el mismo de antes. AMD no es el rival débil de antaño, ahora es un contendiente fuerte y constante. Apple demostró que una empresa puede romper con Intel y ganar rendimiento y eficiencia por su cuenta. Y gigantes como Qualcomm o empresas de arquitectura ARM están poniendo presión en segmentos donde Intel no era el líder natural. Para volver a su antigua gloria, Intel necesita algo más que dinero. Necesita recuperar su espíritu innovador, ese que nos sorprendía cada 2 años con un salto tecnológico que dejaba a todos boquiabiertos. Debe dejar de pensar como un gigante que defiende su terreno y volver a ser un pionero que se adelanta a los cambios. ¿Podrá hacerlo? Tal vez. Su historia lo demuestra. Ya han enfrentado crisis antes y han salido adelante. Pero esta vez el reto es distinto, porque no se trata solo de fabricar mejores chips, sino de cambiar la percepción de un público que ya no los ve como el estándar de excelencia, sino como un jugador más en un tablero mucho más grande y competitivo. La historia de Intel es un recordatorio de cómo incluso los gigantes pueden tambalear si dejan de mirar hacia adelante. Fue la empresa que nos acompañó cuando el Internet todavía sonaba como un módem ruidoso, cuando jugar Half-Life en una PC era el futuro del entretenimiento y cuando tener un Core i7 te hacía sentir invencible. Hoy, el mundo cambió. La competencia ya no espera turnos, innova a velocidades increíbles, y el liderazgo se gana día a día, no con recuerdos del pasado. Pero eso no significa que Intel esté acabado. Aún tiene los recursos, el talento y el peso histórico para reinventarse. Quizás en unos años volvamos a ver a Intel sorprendiendo al mundo, tal como lo hizo antes,
O quizás su historia sirva como una lección eterna para cualquier empresa que se duerma en sus laureles. ¿Y tú, qué opinas? ¿Intel volverá a ser el rey del silicio o estamos viendo el final de una era? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero saber si tú también tienes esa mezcla de nostalgia y curiosidad sobre el futuro de esta leyenda tecnológica. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que alguna vez tuvo una PC con el mítico sticker de Intel Inside. La historia de la tecnología siempre está cambiando, y aquí seguimos para contártela.